Bueno, pues bienvenidos una semana más a En Libertad, el espacio que tenemos desde Jóvenes en Libertad. Y esta vez nos hablamos y queremos hablar finalmente de Más España, que es precisamente lo que los jóvenes estamos reclamando para el futuro de nuestro país. Y en este debate de hoy está Eduardo Carazo, diputado del Partido Popular. Buenas noches, Edu. ¿Qué tal? Buenas noches. También tenemos a Julia Moreno, la presidenta de Sacabat. Buenas noches, Julia. Hola, buenas noches. Y a Marta Suárez, que es la Junta de Ciudadanos, Jóvenes Ciudadanos de Madrid. Marta, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues durante todas estas semanas, meses, hemos estado viendo en redes sociales cómo los jóvenes estaban reclamando ser parte más activa, ser parte principal de esas políticas de la reconstrucción, de acción y reconstrucción de España. Y sí que es verdad que nosotros desde Jóvenes en Libertad presentamos el documento 360 medidas, unas medidas transversales que iba desde la libertad, la unidad, la sostenibilidad y la diversidad, pero sí que nos hemos quedado un poco como decepcionados en ese documento final, viendo que la única parte donde se puede recoger la parte un poco de juventud es en el tema universitario. Entonces, lo primero que os voy a preguntar a los tres es que me comentéis cómo veis el futuro de la juventud después de esta crisis sanitaria, económica, educativa que hemos vivido en estos últimos meses. Vamos a empezar por Edu también, analizando ese futuro que ve y cómo también, como el diputado, también cómo ha vivido estas semanas de trabajo de la reconstrucción. Bueno, yo creo que yo siempre que hablamos de políticas de juventud, yo creo que no podemos restringirlas, ¿no? Al final hoy somos jóvenes, pero nos afecta todo. Nos afecta cómo vaya la sanidad, nos afecta lo europeo, nos afecta la economía. Al final cualquier tipo de política te afecta, ¿no? Otra cosa es la forma que tengas de verla como generación. Yo creo que hay una buena noticia que afecta a mucha gente joven, que es que no haya salido adelante uno de los dictámenes que yo creo que era perjudicial, que era el que se refería a la parte de educación, que era suponía un ataque a una parte de la educación, precisamente a la libertad de elección, como era la educación concertada, y yo creo que eso es una buena noticia. Y al mismo tiempo también es una buena noticia que nos podamos haber puesto de acuerdo en otros aspectos, como puede ser el de la sanidad, ¿no? Yo creo que hay un consenso en toda la sociedad española y bueno, pues ahí sí que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Y en la parte de educación, pues bueno, fuera de este pacto o de este acuerdo de estos dictámenes de la Comisión de Reconstrucción, pues ahora tenemos que ir viendo y estar muy atentos a qué pasa, ¿no? Porque se va a iniciar un curso el 2020-2021, tanto en la enseñanza media como en la universidad, y hay muchas incertidumbres al respecto, y ahí tenemos que ver pues cómo va a ocurrir esto y que esté organizado, y nosotros como partido de la oposición pues estaremos muy atentos, tratando de aportar ideas para que sea lo mejor posible en las comunidades autónomas en las que gobernamos, en algunas en coalición con Ciudadanos, y luego estar muy atentos con el Ministerio de Educación y el de Universidades para que los estudiantes pues, no tengan ningún problema a la hora de iniciar el nuevo curso. Uh-huh. Y Julia, tú que vienes de la sociedad civil, ¿cómo ves ese futuro de los jóvenes, además en una comunidad autónoma como es Cataluña, donde prácticamente el futuro de los jóvenes va ligado, según el gobierno, a la independencia? Bueno, lo escuchábamos hace un par de días en los que Torra en un mitin decía que por la salud de todos necesitamos la independencia, teniendo en cuenta que la prioridad del presidente de nuestra comunidad autónoma es esa y no los 7.737 contagiados que ha habido solo en Cataluña la última semana. Eso dice mucho de lo que estamos aquí viviendo. Tampoco tenemos mucha fe en nuestro ministro de Universidades, el cual hemos visto que durante toda su trayectoria anterior ha estado más preocupado de blanquear el nacionalismo, blanquear sus formas violentas de actuación en la calle, que de preparar un plan en el que los universitarios estemos informados y estemos constantemente coordinados en todo el Estado a nivel nacional para saber cómo se tenía que gestionar la situación académica en nuestros centros educativos. Uh-huh. Y Marta, tú en este caso vienes desde Madrid, una comunidad autónoma donde las libertades es la principal bandera del ciudadano que reside en Madrid. El futuro pasa por, evidentemente, tener más libertad individual, pero ¿cómo ve Ciudadanos el futuro de los jóvenes para construir esa más España? Bueno, pues yo creo que estoy de acuerdo con Eduardo en que lo importante, y desde Ciudadanos es lo que siempre vamos a defender, es la libertad y la libertad individual. Y en ese sentido, pues que la libertad de elección
la educación que tanto los padres quieren dar a sus hijos como cuando ya nos toca a nosotros, ¿no? Elegir dónde formarnos es imprescindible. Y yo creo que ahora, más que nunca, nuestro objetivo ha de ser común y no hay excusa, ¿no? para que haya ese conflicto, porque nosotros, en la sociedad en general, lo que estamos buscando es, en primer lugar, poder seguir formándonos y que haya unas garantías y unas medidas de prevención suficientes para que la educación, para que la formación de los jóvenes no se vea afectada en la menor manera posible. ¿Qué pensáis, tanto Edu como Julia como Marta, que está fallando la juventud? Ahora vamos a hablar del tema sanitario, de que entre los principales núcleos de contagio sean los jóvenes, esa inconsciencia que está habiendo de fiestas ilegales. ¿Pensáis que el mensaje que se está dando desde los políticos no llega realmente a los jóvenes? Los jóvenes no tienen conciencia. ¿Qué está fallando realmente en la sociedad para que haya un cierto sector de los jóvenes que no esté conectado con la sociedad, tanto a nivel sanitario como a nivel también político? Hay una desconexión total de ciertos jóvenes. ¿Qué pensáis que está fallando en nuestro país para que esos jóvenes pongan en riesgo 4 meses de trabajo de todos los españoles para que esto acabe? ¿Qué está fallando en nuestra sociedad, Edu? Bueno, yo creo que no se puede generalizar, ¿no? Porque habrá gente que esté respetando las normas seguro mucha y otra que no. Es verdad que hay mucha gente que, como piensa que a nivel de salud no le va a afectar porque no está en riesgo su vida o su salud, pues que no pasa nada, ¿no? Y nosotros, hombre, lo que tenemos que hacer desde cualquier ámbito público o político, pues es insistir mucho en ese mensaje, ¿no? Que lo hemos pasado muy mal, hemos estado varios meses metidos en casa, se ha muerto mucha gente, la economía española ha sufrido muchísimo y nos queda mucho de sufrir, mucha gente se puede quedar sin trabajo y no estamos para jugárnosla por inconsciencias, ¿no? Entonces este verano es un verano que tenemos que vivirlo de manera distinta, con responsabilidad, con distancia social, y lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo, ¿no? Y cuando se produzca, bueno, pues gente que se salte la norma, pues también se están poniendo sanciones. A mí me parece que lo que hay que hacer, a quien se la salte, pues aplicar el código de sanciones que haya, ¿no? Pero yo creo que, ya digo, sin generalizar, pero hay que insistir muchísimo en nuestro entorno y a la gente joven que no podemos poner en riesgo pues lo que hemos conseguido después de unos meses tan difíciles. Julia. Bueno, no, estoy de acuerdo con Edu en el sentido de que no hay que generalizar. Hay jóvenes que están cumpliendo con todos los criterios sanitarios a rajatabla y hay otros jóvenes que no. Yo entiendo que estos que no cumplen son una minoría. Tengo fe en la juventud de nuestro país, por supuesto, porque se demostró cuando fue necesario que todos fuimos a una y que todo el mundo cumplió. Igual sí que las medidas deberían ser más claras, no haber giros de timón constantes y sería todo más fácil para todos, ¿no? Pero también es evidente que es muy difícil. Aquí en Cataluña vemos como si esto fuese la única prioridad todo iría mejor, pero al no ser así, pues tenemos que ver cómo pues un día se cierran el ocio nocturno, el día siguiente se discute, un día se cierran los gimnasios y al día siguiente vemos a ver qué se hace. Eso genera que la gente se indigne. Veíamos la semana pasada manifestaciones por el tema del cierre de los centros deportivos y es normal que si no hay un consenso, si no hay diálogo con la sociedad civil afectada en cada entorno, eso genere frustración a los colectivos, porque además no es fácil para las personas que llevan los negocios mantenerlos a flote si no se sigue una estrategia constante y que pueda verse el final, ¿no? Pueda verse que todo esto tendrá unos resultados positivos para todos. Marta. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, que hay gente que está siendo responsable y gente que no lo está siendo. O sea, hay responsables e irresponsables y no creo que el grueso de la irresponsabilidad se sitúe en la juventud, porque verdaderamente yo creo que la juventud estuvo concienciada desde bien temprano
Y también estoy de acuerdo en que yo creo que una unidad de criterio y una unidad de acción ayudarían, porque yo creo que muchas veces la irresponsabilidad también se nutre un poco de la incertidumbre. De decir, es que, bueno, es que aquí debo llevarlo, aquí debo de llevar mascarilla, aquí no. Entonces, si hubiese una unidad de criterio y una unidad de acción, yo creo que la irresponsabilidad no tendría excusa, digamos. Yo creo que ahí es importante, y tiene toda la razón Marta, que también haya un plan claro para ver con todas las posibilidades, planteándose todas las posibilidades de lo que pueda pasar en los próximos meses, ¿no? Si hay brotes, si hay rebrotes, bueno, pues ahí estamos teniendo tiempo y semanas en las que la situación está mejor y en las que nos podemos preparar por si empeora, ¿no? Lo que no podemos hacer es perder el tiempo y irnos ahora, tomarnos este verano como si fueran unas vacaciones, ¿no? Y me refiero a los partidos políticos, a los responsables políticos y al gobierno, por supuesto. Entonces, lo que hay que hacer es prepararse, tener un plan y, oye, luego llamar a la responsabilidad a la gente, pero tener un plan de actuación frente a cualquier situación que se pueda producir. Exacto. Y que ya no tenemos esa excusa entre comillas, ¿no? Que teníamos hace 6 meses o 4 meses que no sabíamos lo que era esto. Ya sabemos lo que es, ya sabemos a lo que nos estamos exponiendo y ya sabemos lo que ha sufrido nuestro país, tanto personal como económicamente, por esta crisis sanitaria. Entonces, está en nuestra mano y yo creo que los jóvenes son muy conscientes de ello, que no se vuelva a repetir en tal magnitud. Quizá no podremos evitar que haya rebrotes, que vuelvan aumenten los contagios o que la situación en la medida en que ya no estamos todos encerrados en casa, pues haya ligeros rebrotes. Pero yo creo que nuestra responsabilidad se basa también en nuestra experiencia. Ya sabemos lo que ocurre. Sí que es verdad que hablando de esos rebrotes y retomando lo que decía Edu de la Comisión de la Reconstrucción, las medidas de educación, evidentemente hay que celebrar que va a haber más libertad para los padres que puedan seguir eligiendo a qué centro quieren llevar a sus hijos por necesidades especiales, que no son caprichos, sino que son muchas veces, y la mayoría de ellos, necesidades especiales porque los propios centros educativos generales no entienden las necesidades especiales de cada niño, pero hablando un poco también de educación, que es evidente que ha cambiado el modelo educativo en los últimos meses, va a cambiar el próximo curso. Yo sí soy de los partidarios que creo que España está preparada para el próximo curso hacer la era digital de la educación, que creo además que es necesario que España se sume a esa era digital y que sea igual que hay un teletrabajo, que no soy partidario de la extrema izquierda, como que quiere todo cargárselo porque es dar dinero a empresas tecnológicas, pero ¿pensáis que esa enseñanza educativa online va a hacer o va a motivar a que muchos jóvenes vuelvan a interesarse por ciertas educaciones que a lo mejor el tema presencial se lo impedían porque muchas veces había que trabajar, era más caro? Que también es uno de los problemas que estamos viendo de muchos jóvenes, ¿no? Que llega a cierta edad, sus padres, el nivel adquisitivo de la anterior crisis que nos dejó también el último gobierno, ha impedido que muchos jóvenes puedan tener esa formación que ellos esperaban por los costosos muchas veces de las universidades, y hay casos dramáticos. ¿Pensáis que esta nueva educación que se viene en España va a favorecer también el que esos estudios últimos que volvían a España al retroceso educativo lo vamos a ser pioneros en España, Edu? Bueno, una de las ventajas que ha tenido esto es que nos hemos acostumbrado a hacer cosas digitales que antes pensábamos que no se podían hacer, ¿no? Pero estamos haciendo esto, yo metido en un coche viajando por una zona rural, Julia probablemente esté en Cataluña, Marta en otro sitio de España, tú en Madrid. Bueno, pues podemos hacer un montón de cosas digitales y también la educación, ¿no? Ya había universidades muy potentes a nivel mundial que estaban dando cursos íntegramente de forma online y yo creo que es positivo que durante esta crisis pues le hayamos perdido un poco el miedo, ¿no? Que podíamos tener a hacer las cosas online. Ahora, yo creo que tampoco eso tiene que significar que se pierda la presencialidad, ¿no? Nosotros, en caso de España, creo que el Ministerio de Educación y el de Universidades tienen que tener un plan para que la enseñanza se pueda reanudar de manera presencial, porque hay cosas ahí que también son importantes, ¿no? En el caso de niños más pequeños, de primaria, de infantil, eso tiene que ver también con la conciliación de los padres. Claro, los padres se van a ir a trabajar y tienen que dejar
si los niños no pueden ir al colegio de manera presencial, ¿qué hacen con ellos, ¿no? Y el gobierno no creo que les dé una ayuda para que una persona se pueda quedar a su cuidado, ¿no? De manera que esto puede afectar a la conciliación y hay que tener cuidado con eso. Y luego, también en el caso de las universidades, mira, yo soy de una comunidad de Castilla y León que está muy afectada por la despoblación. Y una de las herramientas o de los elementos que permiten luchar contra la despoblación en varias provincias son sus universidades. Tenemos una universidad como la de Salamanca, como la de Valladolid, o que tiene campus, por ejemplo, en la provincia de Soria, y a Soria van muchos cientos de estudiantes todos los años, y eso mueve la economía, eso genera pues riqueza porque salen a comer, hacen su vida en la ciudad y en la provincia, y eso también genera puestos de trabajo, ¿no? Entonces, sí hay que aprovechar más lo online, pero no debemos aparcar lo presencial, y lo que hay que intentar es que el curso que viene se pueda iniciar, como ya sabemos lo que ha pasado y cuáles son las medidas que hay que tomar, pues con todas las garantías sanitarias, de seguridad, de espacios, pero que de manera principal se puede hacer presencialmente. Oye, que luego se puede complementar online, pues fenomenal, y que incluso se pueden empezar a implantar más títulos online de forma íntegra, pues estupendo también, porque esos son pues oportunidades de la revolución digital que a veces en España no estábamos aprovechando de manera suficiente, y que ahora sí que lo podemos hacer y que hemos perdido ese miedo, ¿no? Pero sin olvidar esas dos cosas. Julia. Bueno, yo en este sentido considero que se han hecho cosas muy bien. Yo lo he vivido en primera persona porque ha habido profesores que se han adaptado muy bien, pero es cierto que también he recogido quejas de otros compañeros, por ejemplo, los que estudian carreras de ciencias, que han tenido que estar haciendo sus prácticas en otro momento, o que habrá prácticas que directamente no harán. Esto hace que haya una discriminación entre alumnos de otros cursos que sí que han realizado esas prácticas. Al final va en detrimento de ellos como futuros profesionales, pero al final también de toda la sociedad, que nos nutriremos de este servicio que darán ellos como futuros profesionales. Entonces tenemos que ir con cuidado y también acabar de adaptar estos detalles, que diría pequeños, pero no lo son porque son esenciales en muchas de estas carreras que decimos, y es cuestión de también encontrar las claves poco a poco. Y ahora que tenemos un verano de por medio, habría que instar pues a los responsables políticos de buscar estas soluciones, por si realmente el año que viene pues nos encontramos en la misma situación en la que no se puede llevar a cabo esta docencia presencial, ¿no? Que no sea de forma voluntaria o no, porque probablemente nadie quiera, ¿no?, que nos veamos en la situación que nos hemos visto en estos meses atrás, pero si es así, habrá que hacer lo posible para adaptar todo el sistema, ¿no? Yo entiendo que yo, como estudiante de Derecho y de Ciencias Políticas, es muy fácil adaptar mi sistema porque el profesor puede dar una clase online pasando un PowerPoint igual que lo haría en el aula, pero estos compañeros que estudian química o que estudian medicina o enfermería sí que necesitan estar en contacto con los materiales, con lo que se encontrarán en su día a día, que no pueden tenerlo en sus casas. Evidentemente. ¿Y Marta? Bueno, pues yo creo que a raíz de la crisis hemos descubierto todos los medios que teníamos al alcance, ¿no? Que a lo mejor no teníamos del todo explotados, y hemos comprobado hasta dónde podíamos llegar, que realmente muchas veces por comodidad o por costumbre estábamos desaprovechando medios que ya teníamos al alcance. Pero igual que digo eso, también estoy de acuerdo con Julia en que no es el 100%, es decir, mientras que hay carreras como Derecho, por ejemplo, que sí que pueden ser 100% online, hay otras carreras de ciencias que evidentemente necesitan laboratorios, que necesitan unas prácticas que necesariamente han de ser presenciales, y entonces yo creo que si bien hemos descubierto hasta dónde podíamos llegar pues con las clases telemáticas, con la digitalización, también debemos trabajar en la línea de salvar aquellas prácticas, aquellas asignaturas o aquellas carreras que necesitan una parte presencial. Y yo creo que, y insisto en lo que decía antes, que la prevención y la planificación por parte de las autoridades es esencial en ese sentido. Y os quería plantear el último tema que también, hablando de este debate de Más España, el futuro de los jóvenes, después de las últimas elecciones que hemos vivido tanto en Galicia como en el País Vasco,
y también que vamos a vivir próximamente en Cataluña, que será más o menos prácticamente con los mismos resultados que hemos visto el País Vasco, a nivel nacionalismo y los jóvenes, ¿qué está pasando en esas comunidades autónomas donde cada vez más jóvenes están radicalizando su discurso, se están yendo a esos partidos de los que muchos de ellos no deberían ni de existir en España? ¿Qué está haciendo la sociedad en esas comunidades autónomas donde estamos viendo que en vez de más España, esos jóvenes quieren menos España y cuanto peor, mejor para ellos? ¿Qué está cambiando en la juventud en esos extremos casi siempre de izquierdas, aunque también tenemos casos también en la extrema derecha que también están un poco preocupando más en Europa que en España, pero bueno, hay ciertos sectores que estamos viendo que lo que vive Julia y lo que empezó siendo Sacabak se está radicalizando mucho en Galicia con el BNG, aunque esto ya venía de largo, evidentemente de atrás, pero también en el País Vasco con EH Bildu. Edu, ¿qué podemos hacer nosotros para sumar, pero realmente para sumar por España, no para restar? Aquí la experta es Julia, que es la que está en Sacabak, que está en Cataluña, que conoce cómo está allí la cosa. Yo soy de Valladolid, donde tenemos pues muy fácil sentirnos al mismo tiempo vallisoletanos y castellanos y leoneses y españoles, ¿no? Y tenemos 3 identidades europeos, o 4 identidades que no entran en conflicto de ninguna manera, ¿no? Pero yo estaba haciendo campaña muchos días en el País Vasco hace 2 semanas cuando fueron las elecciones, y yo creo que sí que es importante reforzar la presencia del Estado en esas comunidades autónomas, ¿no? Porque pues es verdad que llevan teniendo durante muchos años gobiernos nacionalistas, tanto en el caso de Cataluña como en el caso del País Vasco, ¿no? Donde hubo 4 años de gobierno del PSE, del Partido Socialista, pero el resto prácticamente toda la democracia han estado gobernados por el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y eso al final pues hace que el Partido Nacionalista Vasco domine muchos ámbitos de la sociedad vasca, como puede ser la educación, como pueden ser los medios de comunicación, pero incluso la economía. Es un partido que monopoliza el debate en la comunidad autónoma, ¿no? Y entonces contra eso es complicado luchar. Yo creo que ahí nosotros somos una nación con un Estado de autonomías que está en la Constitución y está muy bien, pero eso no quiere decir que el Estado central pierda todo papel en esas comunidades autónomas, ¿no? Nosotros llevamos en el programa electoral de las generales, por ejemplo, en el ámbito educativo, que hubiera un MIR nacional de habilitación del profesorado, de manera que el acceso al profesorado pues no fuera por comunidades sino a nivel nacional, que haya una EBAU única. Hemos visto este año un caos absoluto con la EBAU, los estudiantes no sabían qué les iba a entrar y qué no, unas comunidades han permitido pasar por suspensos y otras no, el Ministerio ni el de Educación ni el de Universidades han dicho absolutamente nada al respecto, y yo creo que eso se solucionaría si la EBAU fuera la misma en toda España. Y no es una cuestión de discriminar a nadie, sino al contrario, ¿no? De garantizar la igualdad de oportunidades entre todos, y que el estudiante de Barcelona tenga las mismas oportunidades que el de Valladolid o que el de Vigo o que el de Sevilla, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tenemos que ser valientes y no permitir a los nacionalismos, que al final son excluyentes, que al final lo que hacen es crear divisiones, pues que hagan que su discurso cale entre la gente joven, ¿no? Y además en una generación que tendríamos que estar en lo contrario, porque somos una generación que se ha ido de Erasmus, que tenemos viajes low cost y entonces viajamos por todo el mundo y por toda Europa. Somos una generación abierta, y que en medio de esa generación abierta pues crezca una planta como el nacionalismo, que es todo lo contrario, que es poner muros, que es poner divisiones, yo creo que o no lo explicamos bien o tenemos ese problema que les hemos dejado mucho campo, ¿no? Y todos. Y pues yo creo que es hora de que empecemos a tener una mayor presencia como Estado, tanto en Cataluña como en el País Vasco, y a plantear también en positivo pues eso, que el nacionalismo al final es división, es exclusión, y que nosotros somos una generación que queremos todo lo contrario, más Europa, una España en la que haya más igualdad de oportunidades, un mundo más abierto, un mundo con menos barreras, y yo creo que eso nuestra generación pues lo debería entender muy bien. Al final la libertad siempre es muy atractiva, y yo creo que con ese mensaje pues es con el que tenemos que ir. Y ahora que decías lo de Julia, ahora te da el paso, pero... Julia es la que sabe, Yo he dicho esto, totalmente. pero ahora Julia
pero me refiero que Julia, además que he trabajado en Cataluña, además en momentos difíciles, además en una tele que me echaron por no hablar catalán cuando estaba entrevistando al anterior presidente. Me refiero gente como, en este caso como yo, como periodista, que hemos sufrido mucho el nacionalismo, pero también es verdad que yo cuando trabajaba en Cataluña me sorprendía la cantidad de jóvenes tan radicales que existían en las CUP y en agrupaciones pequeñitas que tienen las CUP, porque solo hablamos de la CUP, pero hay muchas organizaciones pequeñas que son muy pequeñas, pero que son todos jóvenes, que Julia lo sabe, pero es que también está pasando eso con EH Bildu. A mí me sorprendía, por ejemplo, en el País Vasco, cuando fui también de apoderado, que un taxista joven me dijo, no, es que como las siguientes elecciones el PNV me vuelve a defraudar, yo voto a EH Bildu. Bueno, pero es que EH Bildu tiene una historia, pero es que a los jóvenes esa historia parece como que se les olvida, y en Cataluña, Julia, pasa lo mismo. Prácticamente los nacionalismos se han cargado Cataluña, pero la gente le sigue votando y cada vez más gente joven. Bueno, yo no voy a dar la solución definitiva a este problema porque si no ya no estaría aquí probablemente, pero sí que me gustaría aportar 3 claves para el futuro de los jóvenes en este sentido, ¿no? La primera sería el recuerdo. Yo no entiendo cómo puede haber gente que actualmente esté votando y que le pregunten quién es Miguel Ángel Blanco y diga, me suena. Eso es una absoluta vergüenza y eso es un problema de todos. Ahí tenemos todos la culpa y no es por cargarnos menos a nosotros como jóvenes, pero las generaciones pasadas significa que hubo algo que no acabaron de hacer bien, en tanto que memoria, recuerdo, historia y pedagogía. En segundo lugar, aportaría la democracia. Ha costado demasiado a este país, hace no tanto como para dejarla perder ahora, como para que intenten dar un golpe de Estado en Cataluña y que aquí no pase nada, o que veamos ya que los responsables están en la calle. Y por último, el tercer elemento que yo aportaría es la libertad de pensamiento. Es importantísimo que en la educación se enseñe no qué pensar, como es lo que se enseña aquí en Cataluña, sino a pensar, que aportemos a las futuras generaciones pensamiento crítico, porque esa será la única forma en la que nos liberaremos del nacionalismo y de los populismos. Y también libertad para alzar la voz. Yo entiendo que es harto complicado hacerlo en según qué circunstancias. Nosotros desde Sacaba lo hemos vivido en primerísima persona, pero es fundamental ser libres y no callarse, porque solo así conseguiremos ganar el relato, ganar con la batalla de las ideas, que la tenemos ganada, pero nos falta saberlo expresar, manifestarlo y que los nacionalistas o los equidistantes se den cuenta de ello. Y Marta, tus soluciones mágicas, como yo muchas veces digo. Bueno, como dice Julia, si hubiese una solución mágica, probablemente pues no estaríamos Estaríamos todos aquí, disfrutando, ¿no? de ella. Estaríamos todos disfrutando de ella, efectivamente. Bueno, pues no puedo por más que coincidir con ellos, ¿no? Yo creo que en primer lugar lo importante, y creo que el nacionalismo es lo contrario a la libertad. Y creo que la libertad es fundamental y el nacionalismo yo creo que se nutre de 2 cosas que son el descontento asociado a un relato que se basa en el desconocimiento. Es decir, que con formación y con cultura el nacionalismo creo que lo tendría mucho más difícil. Entonces yo creo que lo principal es formación, cultura, historia. Vamos, estoy totalmente de acuerdo con Julia. Un relato que no se basa en la realidad no puede ser fructífero si el campo está previamente abonado con cultura, con conocimiento, con historia y que sigamos defendiendo lo que siempre hemos defendido, que es la libertad. Pues nada. Oye, os anuncio que esta semana vamos a estar en Andalucía presentando desde Jóvenes en Libertad el documento 360 para la acción y reconstrucción de España. Vamos a estar por varias comunidades autónomas, pero también si todo sale bien, que esos son los temas que quería hablar con vosotros ya para finalizar hoy, hemos presentado en el Congreso de los Diputados para que en septiembre, octubre tenga lugar el primer Parlamento Joven Nacional para que, pues en España se abra las instituciones y en este caso el Congreso de los Diputados a los jóvenes para aportar nuevas ideas, que no siempre sea por parte de los mismos y ciertos sectores radicales los que hablen en nombre de la juventud, porque luego pasa pues que Diego Gago sale en un Congreso de los Diputados a hablar de medio ambiente y parece que es un terreno de la izquierda el tema de la agenda ODS y no lo critica la izquierda y la derecha, cuando es
son temas que tenemos que abordar todos desde la perspectiva de la juventud, como lo decía Edu, del presente para el futuro, porque todos evidentemente queremos abordar ese presente, pero en ese Parlamento Joven queremos proponer la elaboración de un pacto nacional de la juventud. ¿Veis viable que la juventud se vuelva a implicar con la política, volver a conectar como pasó generaciones atrás, que había mayor conexión de los jóvenes con la política que hemos visto que en los últimos años, y parte mucho de ello es la radicalización que ha habido de muchas universidades por parte de la extrema izquierda, como por ejemplo ha sido Podemos, que ha rechazado a todos los jóvenes que no pensaban como ellos, que directamente los ha mandado al rincón de pensar y lleva muchos años pensando con voz propia, pero que no se atreven a dar su opinión, como dice Julia, por amenazas como puede pasar en Cataluña, por extorsiones o también amenazas en el País Vasco o en otras comunidades autónomas, porque los jóvenes digan, estoy mejor en mi casa que opinando libremente como estáis vosotros ahora mismo representando a un partido, porque puedo sufrir acoso. Edu. Bueno, yo creo que sí que hay muchos jóvenes que están interesados en la política y bueno, pues lo que es verdad es que la política últimamente se ha desprestigiado mucho, ¿no? Y en la transición pues era una actividad muy noble, era una actividad muy ilusionante, era una actividad en la que todo el mundo quería participar y últimamente pues parece que es una actividad denostada, ¿no? Y que estás perdiendo el tiempo si estás en política. Y a pesar de ello, hay muchos jóvenes que se implican en política, tanto en cargos públicos y de representación como en partidos afiliándose o en otras organizaciones que también hacen incidencia política y que no son necesariamente partidos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que podemos hacer ahí es contribuir a prestigiar la política y eso lo podemos hacer en primer lugar pues siendo lo más ejemplares posible y en segundo lugar tratando de hablar no por marketing, ¿no? Sino de hablar de la parte noble que tiene la actividad política, ¿no? Porque eso va a hacer que gente pues, a lo mejor no se plantea meterse en nada político, pues lo haga, ¿no? Con 16 años o con 24 o con 30. Y yo creo que es importante para esto siendo lo más posible los que estamos estudiando en política y luego pues explicando que es una forma de cambiar la sociedad, que es una forma de mejorar las cosas, que hay ideas que cambian la vida de mucha gente para bien y que esto necesariamente se hace desde la política. Que por tanto si quieren bueno, pues cambiar la sociedad, mejorar la sociedad, la política es una actividad noble, con vocación de servicio y que puede servir para mejorar la vida de mucha gente, ¿no? Oye, que hay gente que haga las cosas mal, pues eso pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero no tenemos que ser unos cenizos respecto a la actividad política, ¿no? Y los que estamos, pues yo creo que tenemos que defender que es una actividad noble, que es una actividad que puede ayudar a los demás y que es una actividad, incluso un acto de generosidad, ¿no? Y yo creo que si lo hacemos atractivo de esa forma, pues a lo mejor mucha más gente vuelve a implicarse en la actividad política y sobre todo la gente joven. Julia. Bueno, yo lo que no sé si vamos a conseguir que la gente se involucre en política, pero yo me gustaría pedir a todas las personas que nos estén viendo, especialmente a la gente joven, que se implique en política. Yo les pediría a la gente que vivimos en zonas donde se sufre el nacionalismo, que se sumen a cualquier causa, a cualquier partido constitucionalista, a cualquier entidad para defender y alzar la voz, como decía antes, porque solo así, siendo muchos, siendo más, conseguiremos frenar al separatismo, igual que se frenó aquí en Cataluña, por ejemplo, el 8 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal. A la gente del resto del país que compartimos todos y que todos debemos ser responsables de lo que aquí pasa, que nos ayuden a difundir las ideas que nosotros promulgamos en estos sitios en los que es tan complicado, que nos den apoyo, que estén con nosotros, aunque sea desde la distancia, porque eso también suma, porque eso también nos hace más fuertes a los que estamos aquí. En definitiva, a cualquier persona yo le diría que al final, si tú no haces política, habrá alguien que la haga por ti. Entonces, implícate, hazlo y da el paso al frente que falta para, desde donde cada uno quiera, expresar y trabajar por sus ideas. Y ya, como veo que estamos acabando, sí que me gustaría lanzar un mensaje para todos los jóvenes que defendemos la libertad, como lo hacéis desde Jóvenes en Libertad, también lo hacemos desde Sacabat y desde las fuerzas constitucionalistas y sus juventudes, una frase de Barack Obama que me encanta y es que el cambio no llegará
si esperamos a que lo haga otra persona o a que llegue otra época, sino que el cambio somos nosotros y eso es lo que tenemos que dejar de herencia a nuestro país cuando ya nos tengamos fuerzas para estar en todo esto. Pues muy buen apunte, Julia. Marta, para terminar. Bueno, pues para terminar, yo creo que en general hay una visión que creo que es un estereotipo de que estamos, o sea, que en política son unos frente a otros. Y yo creo que cuando desde la política, yo creo que hay un gran grupo central de jóvenes que a los que no les interesa la confrontación, y yo creo que si desde la política conseguimos empezar a hacer una política útil y con una voluntad de consenso, ese gran grueso de jóvenes que no quiere conflictos, sino que quiere soluciones, empezará a implicarse en política. Cuando vea que la política no es una confrontación, sino un consenso, y que desde la política podemos conseguir muchas cosas y que los jóvenes tenemos muchísimas cosas en común ya fuera de nuestras ideologías y que juntos podemos conseguir muchísimas cosas. Entonces, ese gran grueso que yo creo que está en el centro y que lo único que quiere es mejorar, bueno, hablo de jóvenes, pero podría ser en general, yo creo que cuando vea que conseguimos que mediante el consenso y mediante una política útil y de medidas llevar a cabo propuestas, llevar a cabo leyes que mejoren la vida de los ciudadanos, entonces empezarán a interesarse en política porque entenderán o verán, más bien les demostraremos que la política no es confrontación, sino es construcción. Totalmente. Pues nosotros también desde Jóvenes y Libertad decimos y seguimos reivindicando en cada acto que hacemos que tenemos que imaginar una sociedad de jóvenes unidos, sobre todo, libres, sostenibles y diversos, porque juntos siempre sumamos más que por separado y lo vemos en Cataluña, lo vemos en todos los sitios donde estamos haciendo actos o vamos a hacer actos y sobre todo con Julia, como comentaba. Gracias, Eduardo Carazo, diputado del Partido Popular. Muchas gracias y perdonad que la luz se iba y se venía. No pasa nada. Rural con una cobertura dudosa, que eso hay que reivindicarlo también, que la cobertura tiene que la fibra, que llegue a la fibra por todas partes y online en nuestros pueblos pues no se puede hacer porque no hay cobertura. Eso es, que llegue la fibra y las conexiones bien. Gracias, Eduardo. Gracias, encantado. Julia Moreno, presidenta de Sacabat, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y Marta Suárez, adjunta de Jóvenes Ciudadanos en Madrid. Gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Y nos vemos ya después de verano, porque de momento los diálogos terminamos, pero en septiembre volveremos y iniciamos la gira por las comunidades autónomas. Gracias a los tres y pasar buen verano. Igualmente. Gracias. Que vaya bien.